Muy buenas noches a toda la comunidad jurídica. Estamos en la clase magistral, la gestión de denuncias en el derecho laboral peruano, y el ponente es el doctor Iván Casana Guevara. El doctor Iván Casana Guevara es auditor líder ISO 37001, certificado por PSB Canadá, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, con experiencia en implementar, capacitar y auditar sistemas de gestión de compliance laboral, gestión de riesgos legales y matrices de cumplimiento normativo conforme a las normas ISO 45001, 37001, 19600, 19601, 31000 y 31022. Es un profesional que ha participado exitosamente en servicios de consultoría como asesor legal de organizaciones públicas y privadas peruanas, latinoamericanas y europeas, integrante del equipo de especialistas en Derecho Laboral del Estudio Navarrete Maldonado y Abogados, con estudios de Maestría y Finanzas y Derecho Corporativo, San Perú, diplomado en Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, Perú, diplomado en Derecho Europeo y Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es el consultor senior de Land Group, Calidad Consultores, Cuama, IFC Consulting, Universidad San Martín de Porres, Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, Eurocert Perú y otros. Doctor, su tiempo, por favor. Ok, muchas gracias. Ahí todo bien, audio y video. ¿Conforme todo? Ok, entonces. En primer lugar, agradecerles nuevamente por la oportunidad que tengo de poder dirigirme a ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la gestión de las denuncias en las relaciones laborales, ¿no? En el ámbito peruano, y vamos a dar algunos ejemplos y casos que han ocurrido en la actualidad, que entiendo que son de relevancia e importancia para todos ustedes, ¿ok? Parte de la especialidad que tengo está basada en el enfoque hacia la prevención, así que cada uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy reúne y toma justamente estas experiencias hacia el poder saber preventivamente qué podemos hacer. Y cada uno de estos puntos que vamos a detallar ahora tiene justamente esta temática, ¿no? ¿Qué es la gestión de riesgos? ¿Cuáles son las etapas perdón, qué es la gestión de denuncias? ¿Cuáles son las etapas de esta gestión de denuncias? ¿Cuál es el contenido de las denuncias? ¿Cuáles son las normas laborales sobre gestión de denuncias? Y algunas recomendaciones. ¿Qué es la gestión de denuncias? En primer lugar, vamos a entrar a tallar acerca de los objetivos que tienen organizacionalmente tanto empresas como instituciones públicas, ¿no? Ustedes conocen de que efectivamente una organización tiene una orientación, tiene una serie de lineamientos hacia dónde seguir. Entonces, para poder alcanzar estos objetivos es que se diseñan una serie de canales de comunicación de manera interna. Entonces, en cada uno de los niveles de la organización existe una gestión de la información, cómo viaja, cómo se transfiere entre cada una de las áreas, entre cada una de las partes interesadas internas como externas, y logran estos poder diseñar, ¿no? No solamente medios de manera interna, sino quizás también en algún momento se habla de la tercerización, ¿no? De este servicio de comunicaciones dentro de las organizaciones. Más aún en tiempos de pandemia, ¿no? En donde ya se ha digitalizado todo este tema de la gestión de las comunicaciones dentro de estas organizaciones. Entonces hablamos nuevamente y reiteramos este punto, ¿no? De que las partes interesadas, llámese trabajadores, proveedores, clientes, consorciados, ¿no? Incluso los accionistas, podemos hablar de las comunidades que van a tener siempre la finalidad de poder llevar una comunicación, ¿no? De manera interna o externa. La importancia de estos canales de comunicación es que tienen que realizar estos traslados de información, ¿no? Bajo una manera correcta, ¿no? Se busca principalmente que la información sea oportuna, comparada. ¿Para qué? Para que se pueda lograr la toma de decisiones, ¿no? Para uno poder tomar una decisión necesita información. Entonces, debemos nosotros tener la información en el momento adecuado, ¿no? Para eso empezamos a hablar acerca de la gestión de denuncias. Algunas de las formas
de los canales de comunicación que existen en la actualidad, ¿no? Están basados en la mensajería instantánea, los correos electrónicos, las llamadas o los escritos. La mensajería instantánea que nosotros podemos hoy en día rápidamente no tener como el WhatsApp, ¿no? Que en algunas organizaciones ya sirve como un medio oficial para poder entender, ¿no? Desde el comunicar algún tipo de permiso, el solicitar algún tipo de capacitación, o incluso, ¿no? Mensajes de texto para un reporte continuo, ¿no? De esta manera es que nosotros empezamos a conocer cuáles son los canales de comunicación dentro de una organización. Ese tráfico de información que existen en las organizaciones permiten conocer consultas, ¿no? Uno a veces coloca un canal de comunicaciones, un buzón de sugerencias, un libro de reclamaciones, ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, ¿no? Esa serie de preguntas de parte de los trabajadores o incluso de parte de los clientes, ¿no? Quienes son los que realizan algún tipo de comunicación a manera de consulta, ¿no? Alguna pregunta que puedan tener, solicitudes. Los canales de comunicación sirven para, por ejemplo, no requerir una capacitación para un área en específico. Los llamados reportes de incumplimientos. ¿Qué pasaría si es que dentro de un procedimiento que debemos cumplir en una determinada área de la organización, nosotros empezamos a documentar cuáles son aquellos pasos que se han omitido o aquellas acciones que de acuerdo al procedimiento se debió haber cumplido, pero por diferentes razones no se ha podido gestionar, ¿no? Entonces, para los sistemas de gestión bajo los estándares ISO 9001, 14, 37, 45, es que se establecen los reportes de incumplimiento, ¿no? Digamos, un punto de la norma, un requisito de la norma se incumple. Entonces, se genera, por ejemplo, una SAC, ¿no? Una solicitud de acción correctiva, ¿no? Entonces, es un primer reporte de incumplimiento, de saber qué es lo que se ha omitido. Los reclamos, las quejas, diferenciándose en que el reclamo va en contra del servicio, la queja va en contra de la persona, ¿no? Eso creo que podemos tener todos claro. Y finalmente las denuncias, un reporte que permite identificar una responsabilidad por parte, sea de una persona o de la organización en su conjunto. Denuncia que va a entrar a tallar sobre principalmente un incumplimiento que podría generar algún tipo de perjuicio, sea para la persona o sea para la institución en sí misma, ¿no? Y luego vamos a ver mayores ejemplos al respecto. Una denuncia debe contener información suficiente que permita a quien tenga el encargo de gestionarla, ¿no? En algunos casos se tiene a un responsable de recursos humanos, que regularmente es la persona que es el encargado de recibir este tipo de comunicaciones, para que esta persona a su vez pueda activar, ¿no? Procedimientos o protocolos de atención a estas denuncias, cumpliendo los plazos, ¿no? que es legalmente lo que más nos interesa, ¿no? Conforme tanto, llamémosle a la legislación vigente o a los protocolos o procedimientos internos que tenga la organización. El abordar una denuncia de manera negligente, imprudente o con impericia, hablamos de que acá tenemos digamos, una forma correcta de atender una denuncia. Menos de ese nivel sería actuar negligentemente, actuar por encima, ¿no? Haciendo acciones totalmente innecesarias sería actuar de manera imprudente, y actuar ante una denuncia sin conocimiento, estamos ante una acción o una serie de acciones sin conocimiento técnico, lo que se conoce como actuar con impericia, ¿no? Cualquiera de estos tres escenarios, ser negligente, ser imprudente o actuar con impericia, genera distintos riesgos o contingencias, ¿no? Como los accidentes, los sobrecostos, ¿no? A veces uno al no actuar prudentemente, ¿no? De manera oportuna ante una denuncia, luego tiene que solucionar ese problema, entonces la solución resulta más cara, ¿no? que haber actuado en su momento de manera oportuna, ¿no? Lo que se conoce como esos sobrecostos. Por encima de todo esto, lo que menos queremos para una organización, una empresa, una institución pública es el tema de las sanciones, ¿no? El hecho de que nosotros, al no haber actuado de manera oportuna, seamos sujetos a una sanción, ¿no? Entonces hablamos de las consecuencias de no haber abordado correctamente estas denuncias, ¿no? Una gestión de denuncias es uno de los principales controles
principales controles dentro de un sistema de prevención de comisión de delitos. ¿Ya? Hablamos de organizaciones públicas y privadas que buscan implementar un sistema de gestión de compliance laboral. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando uno quiere actuar preventivamente dentro de una organización, es decir, quiere actuar antes de que el riesgo o contingencia ocurra, uno tiene que tener el enfoque de prevención. ¿Qué significa esto? Nosotros, preveyendo que pueden existir o hemos identificado nosotros dentro de la organización determinados riesgos, debemos decir muy bien, puede ocurrir esto, puede ocurrir aquello. Entonces, ¿qué pasaría si uno de los trabajadores o quizás uno de los clientes o uno de tus proveedores advierte, ¿no?, que se está incumpliendo un procedimiento, un requisito de una norma, y eso te podría traer algún tipo de contingencia, ¿no? Entonces, si tú preventivamente has implementado un correcto canal de comunicaciones dentro de esto, una forma correcta para denunciar actos ilícitos, llámese un robo sistemático, llámese un acto de soborno, llámese algún tipo de acoso laboral o algún tipo de hostigamiento, ¿no?, dentro del ámbito de las organizaciones, entonces, ¿qué mejor que tener un correcto canal de denuncia? Y quiero decirles algo al respecto. Siempre en las capacitaciones yo suelo hacer una pregunta al auditorio, ¿no? Siempre es interesante cómo tú le preguntas a las personas y le dices, señor o señora, ¿usted denunciaría un acto de soborno que ocurriera en su área, que usted se esté enterando de que hay un robo sistemático y hay uno de los integrantes de su área, usted tiene conocimiento que efectivamente están ocurriendo de esa manera las cosas, o usted es testigo, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿usted lo denunciaría? Y en un auditorio casi el 100% me dice que sí. Pero cuando les pregunto luego, ¿y usted se sentiría protegido por su organización luego de presentada su denuncia? El auditorio inmediatamente cambia su respuesta y dice, depende de quién denuncie. Algunos me dicen, no, la verdad que no me sentiría protegido, ¿no? U otros dirían, ni siquiera me atrevería a denunciar, ¿no? Entonces es contradictorio cómo a veces uno dice, no, la verdad que yo sí denunciaría, y luego dices, bueno, la verdad no creo que me proteja mi institución. Es ahí donde uno empieza a darse cuenta que no es tan cierto ni tan sencillo este tema de la gestión de denuncias, ¿no? Es el poder garantizar y ofrecer a las personas que van a presentar sus denuncias una correcta protección, ¿no? Y entre otras medidas que garanticen, incentiven a los integrantes de una organización a que puedan efectivamente comunicar, ¿no?, cualquier tipo de incumplimiento, cualquier tipo de delito, como lo dicen estos sistemas de gestión de compliance laboral. Una de las normas más famosas de compliance a nivel internacional es la norma ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno. Nace en el 2016 y en el Perú viene siendo motivo de implementación, ¿no? Las organizaciones se han puesto las pilas y están hoy en día certificándose e implementando las mejores prácticas internacionalmente aceptadas con la finalidad de poder atacar este tipo de males organizacionales a nivel mundial, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco acerca de lo que habla el 8.9 y 8.10 de esta norma, ¿no? Ustedes luego lo pueden revisar, lo pueden consultar, incluso también es parte del material que hemos dejado nosotros a través de nuestros amigos de ICJ para que puedan ustedes difundirlo. Entonces desde Navarrete Maldonado Abogados estamos poniendo a su disposición ese documento para que luego lo revisen, ¿ok? El contenido que nosotros queremos tratar acerca de esta importante norma está basado en los literales, repito, del 8.9, ¿no?, planteamiento de inquietudes. ¿Cómo es que nosotros vamos a plantear, vamos a formular una inquietud, en este caso una denuncia? En primer lugar, dentro de los requisitos mínimos que se exigen para una correcta gestión de denuncias de acuerdo a esta norma ISO 37001, es el de fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable un intento
de acto sancionable, puede ser un soborno, robo sistemático, lo que usted guste, supuesto o real o cualquier violación o debilidad en el sistema de gestión laboral de una organización, ¿no? Entonces, si tú ves que estamos próximos a que pueda ocurrir algún tipo de comisión de un acto indebido, de un acto expresamente sancionable por tu organización, pues debes promover, fomentar que las personas que pertenecen a tu organización puedan de buena fe, porque también existen las denuncias de mala fe, de buena fe comunicar esta serie de actos. ¿De qué manera, Iván, podemos fomentar o facilitar esto? Mínimamente se debe brindar una capacitación sobre el uso de los canales de denuncia, ¿no? ¿Cómo es que yo como trabajador puedo denunciar? En la labor de auditor, muchas veces lo que uno va a requerir, por ejemplo, a las empresas es, muy bien, tienes un canal de denuncias y puedes tener un canal de denuncias porque esté en la página web o que esté en tu celular, lo que tú quieras, pero a veces, como muestra, nosotros lo que hacemos es tomar una entrevista con 2 o 3 trabajadores. Y lo que regularmente hacemos es decirle, a ver, señores, por favor, quisiera que simulen la formulación de una denuncia. Y es ahí cuando tú te das cuenta que el canal de denuncias está muy lindo, muy vistoso en la página web, pero utilitariamente no existe una correcta difusión o no es amigable, ¿no? Un concepto que se utiliza mucho, no es amigable con el trabajador o no es amigable con las partes interesadas pertinentes, ¿no? A veces uno dice, sí, ahí está, tenemos conocimiento, ¿no? De que sí tenemos, ok, pero ¿cómo funciona? Y es ahí donde fallan muchas organizaciones, no difundir correctamente. A veces, como les digo, invierten tanto en implementar herramientas sofisticadas y finalmente no sirven para nada o porque no se difunden o en otras oportunidades porque no existe una correcta protección del denunciante, ¿no? Al respecto quiero hacer un comentario. Hay un punto importante de la norma que tiene que ver mucho con la gestión de denuncias, que habla de liderazgo y compromiso. Liderazgo y compromiso refiere a que si la cabeza de tu organización es una persona o grupo de personas que apaña, por ejemplo, un acto de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Que no hace nada, que no se inmuta, que no toma acciones, que no protege a la víctima, que incluso despide a la persona que denuncia este tipo de actos, la verdad, yo como trabajador no me siento motivado a presentar, al menos dentro de mi centro de labores, una denuncia. Más bien me incentiva a mí a recurrir quizás a la autoridad de trabajo, ¿no? Digamos a la SUNAFIL, para poder denunciar este tipo de actos. Y entonces, tú como cabeza de la organización, envías un mensaje en el momento en que tú apañas este tipo de actos. Si es que tú realmente estás comprometido con una correcta gestión de denuncias, implementarás aquellas medidas de protección para la víctima, ¿no? Con la finalidad de que se pueda atender correctamente en este tipo de actos. El siguiente punto que refiere a esta gestión de denuncias de acuerdo a la norma ISO 37001, estamos en el punto 8.9, en el literal B. Estamos hablando ahora de cómo es que nosotros, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros vamos a tratar la denuncia? Y el tratamiento de una denuncia está basado en la confidencialidad, es decir, en resguardar correctamente la información que se nos proporciona, ¿no? Hay canales de denuncia que, por ejemplo, son tercerizados. ¿Qué quiere decir esto? Yo presento mi denuncia, pero nadie en la empresa tiene conocimiento sobre el contenido de la misma, sino, por ejemplo, lo tercerizan a través de una firma o un estudio de abogados, ¿no? Que hemos tenido también esos casos nosotros, en donde nos llegan a nosotros la información de quién denuncia y qué pruebas tiene sobre la denuncia. Entonces, este tercero, nadie dentro de la empresa, un tercero, evalúa el contenido de la denuncia. Y en ese contenido de la denuncia lo que hace es valorar, realmente calificar si efectivamente estamos frente a un ilícito, si
si ha habido, por ejemplo, indicios suficientes para calificar como un acto de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Si hay algún tipo de falta grave, ¿no? Por quizás un tema vinculado a una sanción a un trabajador, ¿no? Pero lo importante de todo esto es la protección de la información que llega. Si es tercerizado, digamos de que se estaría reduciendo el riesgo de que esa información se filtre. Y si tú tienes un área de recursos humanos a la cual tú quieres capacitar y sobre todo encargar la gestión de denuncias, recuerda de que tienes que mínimamente asegurar de que esa información no sea incorrectamente utilizada. De eso se trata la confidencialidad. Un siguiente literal, el literal C, nos habla de que se debe permitir que la denuncia sea de manera anónima. Es decir, que lo más importante no es que se identifique la persona que denuncia, sino debe darse la posibilidad de que se identifique a las personas involucradas, los hechos y las pruebas. Vamos a hablar más adelante sobre estos tres elementos, ¿ok? Pero, repito, es muy importante que la denuncia pueda ser anónima. El literal D nos habla de prohibir las represalias. ¿Qué significa eso? A veces uno va a denunciar y resulta denunciado. Ese es un hecho que hasta hace unos años era muy común y que es una cultura que está cambiando con esta fuerza que está tomando la autoridad de trabajo. Es una actitud corporativa que están tomando las organizaciones para cambiar esta cultura dentro de las empresas, ¿no? Entonces ya se está cambiando el chip de que, ¿quieres denunciarme? Yo te denuncio ahora. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros estamos ante un caso de un gerente general que está siendo denunciado por digamos, una persona 2 niveles por debajo del puesto de gerente general? ¿La empresa realmente abordaría el problema? ¿No? ¿Realmente empezaría a investigar con la finalidad de determinar si va a sancionar al gerente general o por ser gerente general va a apañar ese tipo de actos? Y lamentablemente sí hay casos, sí hemos visto nosotros casos en los cuales trabajadores de diferentes partes del Perú que efectivamente, ¿no?, señalan eso. Y algunas personas ni siquiera se van a animar a denunciar justamente porque se meten en todo un problema, dicen, ¿no? Porque realmente uno busca una solución al denunciar y finalmente uno luego tiene que estar contratando a su propio abogado porque la empresa, en lugar de apoyarte, te deja solo, ¿no? Por eso es que justamente la norma ISO 37001, en el literal D, nos habla de esta protección que debe existir sobre en este caso, la víctima o la persona que reporta, ¿no?, este tipo de actos, ¿no? Entendiéndose que esa denuncia tiene que ser una denuncia de buena fe. Permitir que el personal reciba asesoramiento de una persona apropiada sobre qué hacer frente a un problema o situación que puede involucrar. El soborno dice acá, pero puede ser cualquier tipo de acto indebido, ¿no? ¿Qué sucede? A veces uno quiere denunciar, pero se topa con una persona de recursos humanos que está muy ocupada, o se topa con una persona de bienestar social o alguien que tiene la encargatura, pero que no tiene el tacto para poder escucharte o entender que tienes un problema realmente, ¿no? Entonces, la asesoría es importante porque a través de esto se documenta correctamente qué ha sucedido. Entonces, se puede abordar de una mejor manera, ¿no?, lo que se está comunicando. Muy bien. Ya tenemos la denuncia que ha ingresado a nuestra empresa, ¿no? Entonces, ya tenemos conocimiento que existe, información que debemos analizar. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se investigan estas denuncias. La misma norma, la norma ISO 37001, en el punto 8.10, en el literal A, nos empieza a decir lo siguiente: que una investigación debe requerir una evaluación para poder abordar correctamente si estamos ante un incumplimiento o no. ¿Qué sucede? Muchas veces la persona que va a recibir esta comunicación no está capacitada para poder entender si estamos frente o no ante un incumplimiento o no
de una normativa interna o de la ley, generando una serie de contingencias para la organización. Entonces, para poder realizar una correcta investigación debemos tener una persona capacitada para poder llevar adelante, ¿no?, esta validación de información a través de los sistemas de gestión antisoborno, si es que ese fuera el caso que nosotros estamos implementando. Literal B. Requerir medidas apropiadas en caso de la investigación revela algún tipo de soborno. Esto podemos aplicarlo a otros casos, lo vamos a ver en la legislación laboral, temas relacionados al hostigamiento sexual laboral para poder validar esta información. Empoderar y facilitar a los investigadores, ¿no?, capacitarlos principalmente, evaluarlos también, que tengan las competencias mínimas para poder llevar adelante, ¿no?, su labor de investigación. Y requerir cooperación de investigación del personal pertinente, ¿no?, que si hay personas involucradas, ¿no?, si hay testigos, poder convocarlos. Requerir que los resultados de estas investigaciones sean reportados a un responsable, ¿no?, de esta función de cumplimiento y otras funciones de cumplimiento según corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Terminada la etapa de investigación, se debe brindar un informe a alguien que tenga acceso a la alta dirección para reportar este tipo de información. Nuevamente, el tratamiento confidencial de estas investigaciones. Muy bien. Etapas de la gestión de denuncias. Vamos a hablar de manera breve, ¿no?, algunas que encontramos de manera común y general en todas las organizaciones. En primer lugar, en las etapas de la gestión de denuncia vamos a encontrar la etapa de recepción de la denuncia, ¿no? Tenemos a una oficina, la nube, ¿no?, una página web, no sé, pero son repositorios donde la organización ha definido que va a ser donde va a llegar la información. Puede ser quizás un escrito incluso. La etapa de calificación. La etapa de calificación está vinculada a determinar si estamos o no ante un incumplimiento, ante un ilícito, ante un delito, ¿no? Quizás para personas vinculadas al área legal sería más oportuno ese tipo de calificación, ¿no? O quizás para un tema de hostigamiento sexual laboral, creo que el área de recursos humanos debe estar capacitada para mínimamente calificarnos si estamos o no estamos ante ese tipo de actos o de hechos. La admisión, una vez que yo califico, bueno, voy a admitir, ¿no?, la denuncia, porque puede haber una etapa en la cual yo requiera mayor información al denunciante, ¿no? Ok, tú estás denunciando y estás detallando información, pero esa información quizás no es suficiente para que pueda yo investigar, o quizás en la etapa de investigación, ¿no?, te voy a ir requiriendo mayor información, ¿no? En cuarto lugar, la determinación de medidas de protección para quien denuncia. La etapa 5, una etapa de investigación. Luego pasamos a una identificación y valoración de pruebas. Esta etapa 7 es muy importante, la determinación de las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos incidentes, tenemos diferentes tipos de hechos que ocurren dentro de una organización, y lamentablemente lo que ocurre es que las organizaciones no logran decir muy bien, ha ocurrido esto, citemos a los responsables de las áreas para poder accionar actividades que impidan o que dificulten que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir, lo que se conoce como acciones correctivas. Es difícil esto porque las organizaciones, al menos aquellas que no trabajan bajo un enfoque de un sistema de gestión, bajo una norma internacional, no tienen este enfoque de ocurrió un hecho, establezcamos acciones correctivas, ¿no? Y por eso es importante este punto 7. Finalmente, luego de cada una de estas etapas, vamos a hablar acerca de la emisión de un informe final. El informe final que va a contener cada una de las etapas. Históricamente, para una labor de auditoría es lo que se solicita, ¿no?, un informe de los hechos o actos que se han seguido frente a una denuncia, ¿no? Eso es muy importante, saber qué hizo la organización frente a una denuncia, ¿no? ¿Qué etapas ha seguido? ¿Qué medios probatorios ha solicitado? ¿No? ¿Qué acciones ha realizado?
Y finalmente parece mentira, pero de todo, si tú has incumplido algunas de las etapas anteriores, pues eso lo va a evidenciar tu informe final, ¿no? Si, por ejemplo, has logrado tomar información de las computadoras o de testigos, ¿no? Entonces, nosotros en ese informe final vamos a poder realmente conocer qué pasó, qué hizo la empresa, quiénes estuvieron involucrados, si es que se accionó de manera oportuna, ¿no? Eso nos podría documentar. Y los auditores regularmente piden estos informes, ¿no? Solicitan esta determinación general de cuáles fueron los hechos por parte de la empresa, cómo abordó, ¿no? Este tipo de denuncias. El contenido de la gestión de denuncias. Mínimamente, siempre se va a requerir que se identifique al denunciado o involucrado o involucrados, los hechos que se están denunciando y las pruebas. Las pruebas puede que tú las presentes o puede también que se indique en dónde se ubican o dónde se encuentra la fuente de las pruebas. Por ejemplo, yo digo de que hay un robo sistemático y que en el sistema, ¿no? En el software de la empresa se está detallando, en la partida número tal, se está consignando, ¿no?, tal información. Entonces, esa información no la tengo, pero sé que en la computadora o con el usuario del señor tal se encuentra esa información. Entonces, la prueba no la tengo yo, pero sé dónde se encuentra, ¿no? Entonces, si tú vas a denunciar, identifica correctamente a quién estás denunciando, qué hechos estás denunciando y qué pruebas tienes, ¿no? Sea que las tengas o sea que conozcas dónde se encuentra. El primero lo estoy obviando o lo estoy pasando por alto porque es la información del denunciante. Entonces, recuerden que la denuncia puede ser anónima, ¿no? Pero sería importante si es que tú estás involucrado con la solución a un acto que es irregular. Entonces siempre es importante que te identifiques. ¿Por qué? Porque puedes retroalimentar, ¿no?, a la organización sobre más hechos, sobre más contenido, ¿no?, sobre lo que estás informando. Recuerda que tú como denunciante también tienes el derecho a que se te informe cuál es el estado de tu denuncia, ¿no? Quizás por eso a algunas personas realmente les importa el poder identificarse, ¿no? Entonces tú ahora vas a decir, oye, ok, yo presenté mi denuncia, pero ¿qué acciones se han tomado, ¿no?, para poder yo también saber que efectivamente se ha hecho algo, ¿no?, frente a lo que he informado? Normas laborales sobre la gestión de denuncias. Algunas vamos a mencionar como ejemplo, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de un caso típico, ¿no?, que viene a ser la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Laboral. Define, ¿no?, en su artículo 3, literal F, que es una queja o denuncia, ¿no? Y nos expresa de manera clara que es una acción mediante la cual una persona pone en conocimiento de forma verbal o escrita, ¿no?, hechos que presuntamente constituyen actos de hostigamiento sexual en este caso, ¿no? Pero podríamos nosotros trasladar esto hacia otro tipo de definiciones. En los artículos 10, 11 y 12 vamos a encontrar algunas etapas, ¿no?, como son la evaluación y diagnóstico, medidas de prevención del hostigamiento sexual, como puede ser, ¿no?, la capacitación, ¿no? La capacitación, la difusión es muy importante. Difusión de canales de queja o denuncia, que también es importante que no solamente tú sepas cómo accionar una denuncia, sino qué medios tienes, ¿no? Las instituciones informan y difunden de manera pública y visible los canales de atención de quejas o denuncias, internos y externos, que permitan enfrentar los casos de hostigamiento sexual, ¿no? Asimismo, ponen a disposición del público los formatos. Hay formatos, digamos, hay modelos de cómo podemos nosotros formular estas denuncias. Podrías adaptarlo esto hacia otro contenido que puedas tener dentro de tu organización, sin problemas. Sobre el procedimiento de investigación y sanción, bueno, acá se establecen reglas, ¿no?, dentro
dentro de esta norma, y lo que vamos a encontrar nosotros es un procedimiento de investigación que, que tiene justamente como finalidad el poder determinar correctamente qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la organización para tomar información, para poder determinar si estamos o no, bueno, en este caso frente a un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Parte de estas acciones están contenidas en plazos, ¿no? Por ejemplo, el plazo de un día hábil para poner los canales de atención médica y psicológica a la víctima que denuncia este tipo de actos, ¿no? Para saber qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado. Entonces hay un profesional que determina, ¿no? También los hechos, que dictamina y que nos dice, ¿no? Cuál es su opinión profesional frente a los hechos que se están narrando. Dentro de las medidas de protección, hay una serie de actos, ¿no? Hay, en algunos casos, por ejemplo, se cambia de puesto a la víctima o se cambia de puesto al supuesto agresor, ¿no? Con la finalidad de proteger a la víctima. Son diferentes medidas que se pueden tomar. Pero tengan ustedes en cuenta que todo parte de la información que pueda llegar, ¿no? Para nosotros poder determinar si estamos o no frente a un acto de hostigamiento y de acuerdo a eso tomar las decisiones, ¿no? Muy bien. También existe la obligación de hasta 6 días para poner en conocimiento, ¿no? A la autoridad de trabajo, ¿no? Sobre este tipo de actos. Entonces, no solamente queda dentro de la esfera de la organización, sino también hay que tener conocimiento de que debemos informar, ¿no? A la autoridad de trabajo. En el plazo de un día, tenemos para que la Oficina de Recursos Humanos comunique al Comité de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, al Comité de Intervención, perdón, frente al hostigamiento sexual laboral, y dicho comité, ¿no? Emite un informe con la finalidad de poder saber qué es lo que ha sucedido, ¿no? Qué es lo que ha sucedido para con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Si es que se haya determinado o no este tipo de sanciones. Muy bien. Algunas recomendaciones. Ya para terminar, a ver, aunque no existe una obligación legal de incluir en el reglamento interno de trabajo un canal de denuncias laborales, esto deberá incorporarse para que exista una predictibilidad y seguridad en el procedimiento de atención. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos frente a una oportunidad de mejora. No es obligatoria. Ojo, no es obligatorio, pero yo les recomendaría que mínimamente en el reglamento interno se documente cuáles son los canales, cómo se va a proceder frente a una denuncia, que la denuncia puede ser anónima, cuáles son los plazos de atención de las denuncias, ¿no? Y eso puede no solamente ayudar a en este caso a los trabajadores, sino si es que el reglamento interno del trabajo es una regla general para todos, pues ayuda incluso a documentar actos que pueden provenir no solamente de los trabajadores, sino también de personas vinculadas a la organización que podrían, ¿no? O ser víctimas, o en este caso ser quienes hostiguen, ¿no? Algunos de los, o quienes incumplan algunos de los requisitos o normas internas, ¿no? O normas legales que han sido establecidas y que son aplicables a la organización. En segundo lugar, otra recomendación es la de gestionar todas las denuncias, porque al no gestionarlas de manera oportuna se estaría incurriendo, ¿no? en una especie de despido indirecto o se estaría de alguna u otra manera apañando este tipo de actos, ¿no? Por eso es que nosotros recomendamos de que la organización gestione de manera oportuna este tipo de actos, ¿no? Para que no pareciera que está incurriendo o que no está haciendo de que la víctima, ¿no? En realidad se quede en mayores protección, ¿no?
Comentarios adicionales, en el poco tiempo que tengo, ¿sí? Y que les puedo hacer es que, por ejemplo, en Estados Unidos existe una norma de protección para los denunciantes, ¿no? Entonces, esa norma lo que busca es puntualizar la necesidad de que se reporten diferentes tipos de delitos que ocurren dentro de las organizaciones. Eh, Esta ley, la llamada ley Sarbanes-Oxley, lo que hace es eh, puntualizar todo lo que establece la norma ISO 37001, ¿no? El que se difundan los canales, en que se proteja a la víctima, se permite el anonimato de las denuncias, que las denuncias sean de buena fe, entendiéndose que las denuncias de mala fe son aquellas que incluso son sancionadas, ¿no? Son sancionables, perdón, eh, que se proteja la información que se tiene al respecto, ¿no? Entonces, todo este armamento de medidas de protección, por un lado para la organización, a través de sus trabajadores, es que permite que eh, las personas que van a usar los canales de denuncias confíen en que efectivamente lo que van a comunicar va a servir para poder atender mínimamente lo que están requiriendo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una correcta gestión de denuncias, va a ocurrir lo que está pasando en empresas que implementan estas formas de compliance laboral. Los trabajadores realmente se sienten animados a denunciar. Las personas que trabajan dentro de la organización saben que, por ejemplo, frente a un acto de hostigamiento sexual laboral van a ser denunciados, van a ser protegidos. Y con mayor razón si es que ya hay casuística al respecto, ¿no? Tú como integrante de una organización ves que frente a una denuncia se ha seguido correctamente los canales, se ha protegido al denunciante, pues mínimamente tú recibes un mensaje, ¿no? Que efectivamente si ocurría algún tipo de estos actos de hostigamiento sexual laboral, no sé, si por un robo sistemático, no solamente se sanciona, eh, como ocurre en algunas organizaciones, no solamente se le amonesta, sino hay empresas que tienen canales de denuncia con incentivos para denunciar y permiten que efectivamente los trabajadores puedan no solamente sentirse protegidos, sino motivados a reportar este tipo de actos indebidos, ¿no? Hablamos de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral, prevención de delitos, ¿no? Hablamos de robo sistemático, hablamos de fraude. Como puede ocurrir, ¿no? Hay personas que están motivados por las metas mensuales o los indicadores, ¿no? Que hay que seguir mensualmente. Entonces, muchas veces ocurre de que para alcanzar una meta, para alcanzar el indicador que debo llegar para poder, por ejemplo, ¿no? Comisionar, ocurre muchas veces de que se recurre a la figura del fraude, ¿no? Al dar una especie de maquillaje a las cifras o a la documentación con la finalidad de poder cobrar el dinero producto, ¿no? de información falsa que uno brinda a la empresa. Es ahí donde los canales de denuncia incluso sirven, por ejemplo, a los trabajadores, sirven a los clientes, quienes también pueden denunciar. Hemos visto incluso casos de robo sistemático denunciados por parte de los proveedores, quienes también nos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo le estoy pagando a tal persona para que regularmente me compre mercadería, ¿no? Acá tengo los vouchers, acá tengo la información. Entonces, todo esto a través de una correcta gestión de denuncias. Como reflexión final,
como especialista en materias de prevención, yo siempre he dicho que todos trabajamos bajo una cultura de prevención. Todos debemos tener ese enfoque. Si en tu organización, si en tu empresa, si en tu estudio jurídico, no se han implementado estos canales de denuncia, pues hay que darnos cuenta que no es algo ni caro, no es algo complicado, ni mucho menos aún es algo difícil de entender, ¿no? Los beneficios realmente son importantes en la medida en que ustedes puedan entender que es preferible que yo me entere en casa qué está pasando, ¿sí? Con los integrantes de mi organización, a que venga, por ejemplo, la autoridad de trabajo, y toque la puerta, y sea la autoridad de trabajo quien me comunique una denuncia, ¿no? ¿Todo por qué? Porque no hay confianza ni predictibilidad eh, en la correcta gestión de la denuncia, ¿no? Entonces, por mi parte, agradecerles a los amigos tanto de ICJ, también como venimos trabajando también con el estudio Navarrete Maldonado Abogados, no solamente en implementar estos canales de denuncia, sino por nuestra parte también hacemos una serie de análisis sobre casos distintos, ¿no? Sobre estas denuncias que llegan, ¿no? Entonces, por mi parte, darle las gracias, espero que haya sido de importancia esta presentación de un estándar internacional como es la norma ISO 37001, que recoge muchos más requisitos de los que establece la ley y sobre todo lo trata de manera sistemática y creo que si podemos prestar atención a esto e implementar las mejoras en nuestra organización va a ser de mucha utilidad. Por mi parte, y creo que un poco antes de tiempo, estoy terminando la conferencia el día de hoy y nada, agradecido siempre con los señores de ICJ para con la invitación brindada. Muchas gracias y no sé si tuvieran alguna pregunta. Listo, entonces muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.